Episodio 1. Cuando el placer tocó su oración. No fue un orgasmo. Fue una oración que escapó, no de sus labios, sino de su carne. Nadie la había escuchado orar antes. Isabel era silenciosa, casi invisible entre las otras novicias. Siempre con la cabeza gacha, los dedos fríos, la mirada que evitaba los vitrales. Hasta aquella noche, la capilla estaba vacía. El viento apagó las velas. Y sin que nadie lo supiera, Isabel se arrodilló, y no rezó con palabras. Rezaba con espasmos, con temblores que subían desde la tierra hasta la nuca, como si el Espíritu Santo no descendiera del cielo, sino que subiera desde su vientre. Comenzó suavemente, una respiración entrecortada, un murmullo que no tenía forma de salmo, pero que acariciaba el aire como una lengua antigua. Sus manos temblaban sobre el mármol, su espalda se arqueaba como si la estuvieran tocando desde dentro. Y entonces, un suspiro, no de pecado, de revelación. Una luz leve se coló por las grietas del vitral, y su cuerpo, cubierto aún con el hábito blanco, empezó a brillar con una energía tenue, como si algo o alguien hubiera entrado en ella sin romperla, sin herirla, solo habitándola. Desde el confesionario roto, un anciano barrendero la vio, se persignó, pero no huyó, porque lo que escuchaba no era humano, ni era blasfemia. Era como si Dios, por primera vez, estuviera orando a través de una mujer, y no con lengua, sino con temblor. Cuando terminó, Isabel se dejó caer en el suelo, con los ojos cerrados y una sonrisa suave en los labios. No dijo amén, solo respiró, profundo, como quien ha sido poseída por algo que no tiene nombre en ningún catecismo. Y al levantarse, no dejó palabras, dejó una pequeña huella en el mármol, humedecida, tibia, con forma de cruz invertida por el temblor. Esa noche no comenzó una herejía, comenzó una revelación, no escrita en tinta, escrita en gemidos. Episodio 2. El sacerdote que la escuchó desde la oscuridad. Él creía en el silencio, hasta que escuchó un suspiro, que lo hizo arrodillarse sin fe, pero con deseo. El padre Alonso era un hombre de normas. Dormía sin almohada, ayunaba más de lo que comía, y nunca miraba a los ojos de una mujer por más de 3 segundos. El rumor sobre la novicia que temblaba al orar le pareció, al principio, una exageración, una invención para probar su fe, hasta que la escuchó. Era medianoche, la capilla estaba cerrada, o eso creía. Al pasar junto al altar, escuchó un sonido que no era rezo, ni canto, ni lamento, era piel, era carne, era la respiración de alguien que oraba desde las entrañas. Se detuvo, y por una rendija del confesionario vio algo que lo dejó sin aire. Isabel, arrodillada, con el hábito desbordando su figura temblorosa, los brazos alzados como una cruz viva, la boca entreabierta, y un susurro escapando de ella con cada espasmo. Tómame, si eres real, posee mi fe, no mi razón. No se tocaba, no se movía más de lo necesario, pero su cuerpo entero vibraba, como si una presencia invisible la habitara, con dulzura sagrada y deseo eterno. Alonso retrocedió, chocó con un banco de madera y el sonido la alertó. Isabel abrió los ojos, pero no mostró miedo, solo miró hacia donde él estaba, y sonrió. Un segundo, un instante, pero en esa sonrisa, algo dentro del sacerdote se rompió. Esa noche no durmió, y cuando cerró los ojos por fin, la soñó, desnuda, arrodillada frente al altar, rezando, pero no con palabras, sino con gemidos que lo hacían temblar por dentro. Al despertar, tenía los dedos aferrados a su crucifijo, y el alma temblando. No dijo nada al día siguiente, solo la evitó, aunque cada vez que ella pasaba cerca, el aire entre ambos se hacía más denso, más cálido, más vivo, y el padre Alonso empezó a preguntarse, ¿y si el éxtasis no era tentación, sino la forma más intensa de revelación? Hay oraciones que se gritan, otras se gimen, y esas, a veces, son las únicas que Dios escucha. Episodio 3. El éxtasis que abrió los vitrales. No fue un milagro, fue un grito de carne tan sincero, que el cielo se quebró en colores. La capilla de Santa Clara había resistido terremotos, incendios y siglos de silencio, pero esa madrugada, no pudo resistirla a ella, a Isabel, ni a su éxtasis. Había entrado sola, como siempre, descalza, cubierta con un manto ligero que más acariciaba que cubría. El altar estaba oscuro,
pero algo en el aire palpitaba, como si el mármol recordara aún el calor de sus rodillas. Se arrodilló, respiró hondo, y empezó a orar, no con la boca, sino con el temblor sutil que comenzaba en su abdomen y subía por la columna como un río caliente. Sus dedos se clavaban en el suelo, su cuerpo se arqueaba al ritmo de una fuerza invisible, y sus labios, entreabiertos, dejaban escapar sonidos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Eran plegarias primordiales, puras, carnales, divinas. Los vitrales, altísimos, comenzaron a vibrar, primero apenas, luego como si una música secreta los atravesara. Una luz rojiza, casi sanguínea, se coló por el rostro de un ángel dibujado en el cristal, y cuando Isabel pronunció el nombre que solo se dice entre suspiros, el cristal estalló. No uno, todos, los colores llovieron. Fragmentos de azul, rojo y dorado cayeron como bendiciones rotas sobre el mármol. Pero Isabel no se movió. Temblaba más fuerte, más profunda, como si su alma quisiera salir y arder. Desde lejos, el padre Alonso lo vio todo. Corrió, cruzó la nave, y se detuvo al verla. Ella no parecía asustada, ni siquiera sorprendida. Estaba en paz, rodeada de trozos del cielo, bañada en una luz tibia, respirando como quien acaba de ser tocada por lo eterno. No sé qué soy, dijo Isabel, sin mirar al sacerdote, pero cada vez que rezo así, algo cae, y algo sube conmigo. Alonso cayó de rodillas, y por primera vez en su vida, no rezó mirando al cielo, rezó mirándola a ella. Dios no rompió los vitrales. Fue la oración que nunca se había atrevido a escuchar, porque cuando una mujer tiembla de verdad, hasta el cielo se fragmenta. Episodio 4. La amante invisible que dormía en su pecho. No estaba sola cuando oraba. Había algo dentro de ella, algo que respiraba con cada temblor. Desde aquella noche en que los vitrales se rompieron, Isabel ya no podía dormir, no por miedo, sino porque cada vez que cerraba los ojos, sentía que no estaba sola. En la penumbra de su celda, el silencio era espeso. El crucifijo colgado sobre su lecho parecía mirarla distinto. Y su propio cuerpo comenzó a responder a algo que no se podía ver, ni oír, pero que estaba allí, dormido, adentro. Al principio eran apenas susurros, palabras que no eran suyas, ni formaban parte de ningún rezo. Ven, no me niegues, ábreme. Isabel temblaba, se cubría con las sábanas, pero el calor no venía de fuera, era interior, era suave, era divino. Una noche, al orar desnuda, como ya era costumbre cuando buscaba la presencia, no cayó en trance como otras veces. No hubo temblores, solo un silencio absoluto, hasta que lo sintió, un aliento cálido subiendo por su pecho, una caricia sin piel, que la rodeó desde dentro, como si su alma se abriera, y alguien entrara. No era el Espíritu Santo, no era un demonio, era otra cosa, algo que habitaba entre lo humano y lo eterno. Y entonces, por primera vez, no fue ella quien rezó, fue su cuerpo. Sus labios no se movían, pero su espalda se arqueó, sus piernas se tensaron, y de su pecho brotó un gemido tan profundo que los muros de su celda se agrietaron. Al día siguiente, las hermanas encontraron a Isabel dormida en el suelo, con una sonrisa leve y una marca en el centro del pecho, una especie de quemadura en forma de espiral, como si algo hubiera hecho nido en su corazón. No recordaba nada, pero sentía que una parte de ella ya no le pertenecía, y por extraño que pareciera, no quería recuperarla. Esa noche, antes de cerrar los ojos, susurró al aire: si eres tú, no te vayas, posee mi fe, como posees mis temblores. Y del silencio, una voz suave, que parecía salir de su propio aliento, respondió: nunca estuve fuera, siempre fui tu centro. No era posesión, era comunión sin iglesia, era Dios, volviendo a entrar por donde nunca debió salir. El pecho de una mujer dispuesta a sentirlo todo. Episodio 5. El éxtasis que dejó una marca en el altar. Su cuerpo no fue ofrenda, fue altar, y cuando se desató sobre el mármol, el fuego no vino del infierno. La capilla llevaba días cerrada, por miedo, por rumores, por temblores que nadie quería admitir que eran sagrados. Pero esa madrugada, Isabel volvió a entrar. Lo hizo en silencio, como si respondiera a un llamado que no venía de voces, sino de dentro de su carne. Se desnudó con calma, no por provocación, sino porque la piel era su única sotana verdadera.
Se tendió sobre el altar. Ese mármol frío que había recibido siglos de sangre, pan y silencio. Y comenzó a respirar hondo, como si cada bocanada invocara algo invisible, algo íntimo, algo eterno. Sus manos se abrieron, su espalda se arqueó, y su vientre comenzó a temblar, no como cuerpo, sino como templo poseído. No fue un orgasmo, tampoco fue una visión, fue una fusión, un fuego blanco que subía desde su pelvis y estallaba en su pecho, rompiendo el aire en ondas de calor tan puras, que las velas se apagaron sin viento. Y entonces, una luz, no desde el cielo, desde ella, desde la grieta invisible entre su fe y su carne. Y el altar ardió, no con llamas, con una marca, un resplandor que se imprimió justo donde su espalda había tocado el mármol. Una silueta, perfecta, brillante, viva. El padre Alonso llegó segundos después. El resplandor aún vibraba. Y ella, cubierta solo de sudor y luz, lo miró con una calma que le arrancó el alma del cuerpo. No me arrodilles más ante un Dios que nunca me tocó, dijo Isabel, con la voz ronca de tanto temblar, porque este sí me habita. Los monjes llegaron. Uno gritó blasfemia, otro dijo milagro, pero nadie se atrevió a tocar la marca del altar. Seguía tibia, seguía temblando. No fue ella quien buscó a Dios, fue Dios quien la eligió, para manifestarse a través del temblor, no de las escrituras. Episodio 6. El monje que cayó al verla rezar. No fue ella quien lo tocó, fue su oración temblorosa la que le arrancó la fe, o tal vez se la devolvió. Se llamaba Tomás, tenía 27 años, y su fe era limpia, severa, sin grietas. Decía que el cuerpo era cárcel, que la mujer era distracción, y que el deseo era el lenguaje del demonio. Pero nunca había oído rezar a Isabel. Hasta aquella noche, la capilla estaba a oscuras. Nadie debía estar allí, pero una luz suave palpitaba desde el altar. Tomás, curioso y molesto, cruzó las columnas en silencio, y la vio. Isabel, de rodillas, con la túnica abierta por la espalda, el cabello suelto como un río oscuro cayendo por los hombros. No hablaba, gemía, oraba, temblaba, pero no había lujuria en sus movimientos. Había fuego, había una conexión cruda con algo que no se veía, pero que la recorría como si fuese carne del espíritu. Tomás quiso gritar, quiso huir, quiso maldecirla, pero no pudo, porque su propio cuerpo reaccionó, sintió calor, en el pecho, en la garganta, en la entrepierna, y por primera vez desde que vistió hábito, su alma y su carne dijeron lo mismo al unísono. No la juzgues, escúchala. Isabel no lo miró, no se detuvo, siguió orando, y cada gemido que salía de su boca parecía golpear directamente la fe rígida de Tomás, ablandándola, rompiéndola, o reconstruyéndola. De pronto, sus rodillas se doblaron, cayó, no por debilidad, sino por algo más profundo, una revelación sin palabras, un derrumbe interno, y cuando tocó el suelo, lloró, no de culpa, de alivio, porque entendió que quizás, eso también era Dios, un Dios que entra por el oído, pero se queda en el temblor. ¿Qué me has hecho?, murmuró entre lágrimas. Isabel abrió los ojos por primera vez y dijo, nada, solo te dejé oír lo que el cielo me susurra. Cuando se atreve a sentirme, no todos los que caen pierden la fe, algunos, al caer, la encuentran temblando sobre el mármol. Episodio 7. La noche en que el convento jadeó. No fue un sueño, fue un gemido colectivo nacido de un solo cuerpo, que hizo temblar hasta los cimientos de la fe. Esa noche llovía como si el cielo estuviera vomitando siglos de silencio. El convento entero se estremecía con cada trueno, pero lo que realmente aterraba a las hermanas no era la tormenta, sino lo que venía desde adentro. Isabel se encerró en la capilla poco antes de la medianoche. No pidió permiso, no pidió perdón, solo se despojó del hábito, se tendió frente al altar, y dejó que su cuerpo dijera lo que su alma ya no podía contener. El primer gemido fue casi imperceptible, suave, como una hoja que cae, pero el segundo fue un canto desgarrado, una plegaria que no venía del pecho, sino de las entrañas, y con él, el viento se detuvo, las velas se apagaron, y el mármol vibró. Desde los pasillos, las monjas despertaron una a una. No sabían si estaban soñando o siendo testigos de algo que no debía verse, porque lo que oían no era un llanto, ni una voz, era un gemido compartido, multiplicado, como si cada pared,
cada crucifijo, cada piedra, estuviera jadeando con ella. Unas se persignaban, otras huían, pero nadie pudo ignorarlo. Ni siquiera el campanario resistió. Las campanas, sin cuerdas, comenzaron a sonar solas, al ritmo de los temblores de Isabel, como si los ángeles enloquecidos golpearan el bronce desde el otro lado. Dentro de la capilla, Isabel no gritaba, sus labios estaban apenas abiertos, pero cada espasmo de su cuerpo liberaba una onda, una corriente que atravesaba el aire y lo llenaba de algo más denso que el pecado. Presencia, presencia pura, cruda, divina, irracional. A las 3 de la madrugada, cesó todo, la lluvia, los gemidos, las campanas, y en el altar quedó solo ella, con la piel brillante, el pecho aún agitado, y los ojos fijos en el techo, como si hubiera visto algo que ninguna Biblia podría explicar. Esa mañana, las hermanas encontraron grietas en las paredes, aceite rezumando de las cruces, y un mensaje escrito en el suelo con gotas de cera. No fue placer, fue Dios, respirando a través de mí. Y esa noche, el convento no fue un lugar de castidad, fue un vientre, donde algo sagrado volvió a nacer jadeando. Episodio 8. El cuerpo que sangraba. Revelaciones. No era sangre, era algo más denso, más puro, algo que parecía escrito por Dios con su deseo. El convento no volvió a ser el mismo después de aquella noche. El eco de los gemidos aún parecía habitar las paredes. Nadie hablaba de ello, pero todos escuchaban cuando Isabel pasaba. Y todos temblaban un poco. Esa mañana, mientras se bañaba con agua bendita, Isabel notó algo en su piel. Una gota, cálida, espesa. No era sudor, tampoco sangre, era dorada. Resbalaba desde su pecho como si brotara del centro de su fe. Y brillaba bajo la luz tenue del amanecer. Tenía textura de aceite, pero olía a incienso y fuego. La tocó, y al hacerlo, vio algo, no una imagen, una frase, grabada en su mente, como un susurro antiguo. El cuerpo que ora con verdad, sangra palabras que el cielo no se atreve a decir. Isabel se cubrió y corrió al altar. Sabía que algo estaba cambiando, que su cuerpo ya no solo era templo, sino papiro sagrado, donde lo divino escribía sin tinta, solo con gozo, solo con temblor. Se arrodilló, oró, y al hacerlo, su piel comenzó a brillar más. De cada poro salía una gota dorada, y cada gota llevaba una palabra, en lenguas que nadie enseñó, en escrituras que ardían al ser leídas. El padre Alonso, alertado por las hermanas, llegó corriendo, se detuvo al verla. Isabel estaba envuelta en luz, su piel dorada, su boca entreabierta, y en su pecho desnudo, un versículo completo, dibujado por las gotas que caían. No era de ninguna Biblia. Y el verbo se hizo cuerpo, y el cuerpo tembló hasta que el cielo se abrió. «Estás escribiendo», susurró Alonso, temblando. Isabel lo miró con dulzura. «No soy yo, es él, y esta vez no usa profetas, usa placer». Esa noche, la iglesia mandó cerrar la capilla. Encerraron a Isabel, la declararon hereje, mística, peligrosa, pero cuando una monja intentó limpiarle el pecho, la escritura ardió, y volvió a aparecer, más fuerte, más clara. La sangre no siempre viene del sacrificio, a veces viene del éxtasis, y en ella, Dios no gritaba castigo, gritaba deseo de ser sentido. Episodio 9. El deseo que curaba sin tocar. No impuso las manos, no citó versículos, solo tembló y los cuerpos se levantaron. La noticia no tardó en salir de los muros del convento. No fue un rumor, ni un milagro reconocido. Fue algo más poderoso, una verdad que el cuerpo sentía antes que la mente pudiera negarla. Decían que una mujer oraba en silencio y que, con solo temblar, los enfermos se curaban, que no hablaba, no tocaba, ni prometía, solo dejaba que su éxtasis dijera lo que los rezos no podían. La primera fue una niña muda. Entró al convento de la mano de su madre, llevando un rosario roto y la esperanza hecha trizas. Isabel la vio, no dijo nada. Se arrodilló en el suelo de piedra, y cerró los ojos. El temblor comenzó suave, una onda lenta que le subía por las piernas, le recorría la columna, y estallaba en el pecho como un fuego invisible. La niña empezó a llorar, sus labios temblaron, y sin que nadie la forzara, pronunció su primer palabra, luz. La madre gritó, las monjas huyeron, y una vez más, Isabel solo abrió los ojos.
Sonrió, y dejó que el temblor la consagrara de nuevo. Después vinieron más. Un anciano que no caminaba. Un joven ciego. Una mujer con cáncer que al sentir su presencia, comenzó a sangrar oro por la boca, como si la enfermedad escapara en forma de revelación. Isabel no los tocó, solo tembló, cada vez más profunda, cada vez más entregada, como si su cuerpo se ofreciera como puente, entre lo imposible y lo necesario. El padre Alonso, ahora convertido en testigo silencioso, empezó a escribirlo todo, ya no como sacerdote, sino como discípulo. En su diario dejó escrito: ella no cura con milagros, cura con entrega. Su carne no es profanada, es elegida, porque cuando tiembla, el cielo se ajusta, y la enfermedad huye, pero no todos lo celebraban. Desde Roma, cartas comenzaron a llegar, cartas selladas con silencio y miedo. La fe estaba temblando, no por el demonio, sino porque por primera vez, Dios se manifestaba a través del deseo. No todos los que sanan son santos. Y no todos los temblores son pecado. A veces, el cuerpo no es una prueba, es la medicina que el alma lleva siglos negando. Episodio 10. La misa donde ella fue altar. No la subieron al altar para honrarla, sino para silenciarla. Pero fue allí donde Dios decidió temblar con ella. La orden llegó directamente desde Roma. El arzobispo no usó la palabra hereje, tampoco milagro. Solo dijo: es hora de poner a prueba su fe y la nuestra. El convento fue sellado. La capilla, adornada como si se preparara una misa solemne. Pero aquella no sería una misa para celebrar. Sería una para juzgar y purgar. Isabel no resistió. Entró desnuda, con la piel marcada por días de temblores santos, y los ojos más serenos que los de cualquier ángel tallado en mármol. La acostaron sobre el altar, como quien ofrece un cordero. Pero ella no era víctima. Era presencia. Las monjas temblaban más que ella. El padre Alonso, de pie entre los bancos, sentía que cada latido en su pecho gritaba: deténganse, pero no lo dijo, porque el miedo a perder su fe aún era más grande que la verdad que ya ardía en su carne. El arzobispo comenzó el rito. Agua bendita, latín, salmos, pero cuando extendió la mano para tocarla, el cuerpo de Isabel se arqueó, y la luz descendió, no del techo, no del cielo, desde ella, desde su ombligo, desde sus pechos, desde su entrepierna, una luz dorada, espesa, tibia, una fuerza que no se podía mirar sin caer de rodillas. El altar crujió, las velas explotaron, y las campanas del convento que nadie tocaba sonaron como si anunciaran el fin, o el principio. Isabel habló, pero no con su voz, sino con una vibración profunda, una onda que atravesó las paredes, las escrituras, y los huesos de los que aún dudaban. Queríais un altar. Aquí estoy, pero no para ser ofrecida, sino para recordaros que Dios también tiembla. El mármol se partió bajo su espalda, y el símbolo de la cruz cayó al suelo. No roto, sino transformado. Parecía un cuerpo en éxtasis. Ella descendió del altar sola. No huyó, caminó entre los sacerdotes que ya no se atrevían a levantar la mirada. Y cuando salió de la capilla, las palabras escritas en sangre dorada sobre el altar aún brillaban. El Verbo se hizo carne, y la carne volvió a orar. Esa no fue una misa, fue una revelación, donde el altar no sostuvo un sacrificio, sino un temblor que ni el cielo pudo contener. Episodio 11. La voz que tembló en el teólogo. Vino a juzgarla con teología, pero al mirarla, su cuerpo dijo la verdad que su doctrina nunca se atrevió a escribir. El padre Lucio era el tipo de hombre que hablaba en versículos, doctor en liturgia, experto en mística, con libros publicados y manos que jamás habían temblado. Hasta que la vio, Isabel estaba sentada en una banca de madera, vestida con una simple túnica blanca, la espalda recta, los pies descalzos. No dijo nada al verlo entrar, solo lo miró, pero no con desafío, tampoco con sumisión. Lo miró como si ya supiera lo que venía a preguntar, y también cómo iba a terminar. Estoy aquí por orden del Vaticano, anunció él, con la voz firme y los dedos entrelazados. Se me ha encomendado discernir si lo que ocurre contigo es místico o impuro. Isabel sonrió. Un segundo, una curva mínima en los labios. ¿Y cuál es la diferencia cuando Dios entra por la piel? Lucio sintió un golpe en el pecho. No físico, no verbal, algo como una sacudida sagrada. Comenzó el interrogatorio. Preguntas sobre visiones, oraciones,
manifestaciones. Pero Isabel no respondía con teorías. Respondía con pausas, con miradas, con respiraciones que se volvían cada vez más profundas. Y con cada exhalación, el aire de la sala se hacía más espeso, más vivo, más íntimo. Lucio sudaba. Las palabras le costaban. Las definiciones se le escapaban. Y cuando Isabel cerró los ojos, sin tocarse, sin moverse, comenzó a temblar con una dulzura casi imperceptible. El teólogo cayó de rodillas, solo, como si algo dentro de él hubiera colapsado. «¿Qué me has hecho?», murmuró, con voz entrecortada. «Nada», susurró Isabel. «Solo dejé que sintieras lo que tanto estudiaste sin atreverte a vivir». Esa noche, el padre Lucio no volvió a su celda. Se quedó en la capilla. Temblando, escribió con tinta temblorosa: «La teología me enseñó a explicar a Dios, pero ella me enseñó a sentirlo. Y cuando lo sentí, no vino como palabra, vino como deseo». El informe que envió al Vaticano fue breve y brutal. «No puedo definirla, porque ella no es doctrina. Ella es la pregunta, que hace temblar al mismo cielo. A veces, la verdad no se predica ni se escribe. Se siente, se sacude, y en ese temblor, uno se encuentra con Dios. Aunque sea por primera vez, dentro del cuerpo de una mujer». Episodio 12. El éxtasis que rasgó el velo del cielo. No ascendió, fue el cielo el que descendió, porque ya no pudo resistirse a su cuerpo temblando. Isabel lo supo al despertar. Su piel no ardía de deseo, ardía de destino. Esa sería la última vez, la última oración, el último temblor, no porque su fe estuviera por apagarse, sino porque iba a consumarse. A medianoche, la capilla se abrió sola. Las puertas no crujieron, los vitrales no vibraron. El silencio lo cubría todo. El tipo de silencio que solo precede a los milagros o a las rupturas. Isabel entró desnuda. El mármol reconoció su paso. El altar, reconstruido tras el juicio fallido, parecía esperarla con su misión sagrada. Se acostó sobre él, no como víctima, no como santa, como amante, de algo que nunca se dejó ver, pero que siempre la habitó. Comenzó a orar, no con palabras, con gemidos que brotaban desde el alma, envolviendo el templo en ondas invisibles, ondas que hacían temblar el aire, el tiempo, la estructura misma de lo divino. El cuerpo de Isabel temblaba como nunca. Cada espasmo parecía arrancar un velo, no del convento, del cielo mismo. Entonces sucedió. El techo de la capilla no se rompió, se abrió, como si no fuera piedra, sino tela divina que por fin se atrevía a desgarrarse. Más allá de las nubes, no había luz, ni ángeles, ni gloria. Había un abismo palpitante, un vacío lleno de deseo. Y dentro de ese abismo, una figura, no hombre, no mujer, no Dios, algo que observaba, algo que temblaba también, algo que había estado esperando sentir. Lo que ella sentía. Isabel arqueó la espalda por última vez, y al hacerlo, el altar se encendió en una luz blanca, cegadora, y su cuerpo se deshizo. No en cenizas, en presencia. La luz la absorbió, el cielo se cerró temblando, y nunca más volvió a abrirse. En el altar quedó solo una frase escrita con fuego lento: «El cuerpo fue mi templo, el temblor, mi evangelio». Desde entonces, nadie reza en esa capilla, porque cada vez que alguien intenta arrodillarse, el suelo tiembla, como si algo todavía se moviera allí, como si alguien siguiera amando desde el otro lado. No fue una santa, fue el puente, la grieta, el suspiro que el cielo dejó escapar, cuando no pudo contener más su deseo de sentirse humano.